Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis esto de confinamiento? No os olvidéis. Higiene y cuidado, primero de nada. Venimos de fuera, no sabemos ni lo que tocamos, entonces nos higienizamos. Mascarilla, cuando sea necesario, a menos de 2 metros. Esperemos que este sea el último tema que explicamos por este procedimiento y pasemos ya a lo nuestro, a vernos cara a cara. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de los derechos humanos, tema 20, como visteis en el otro vídeo, en la introducción, que está en la plataforma de la Academia. Tema 20, como dije en esa plataforma, muy importante. 4 preguntas el año pasado, 4 el anterior, 3, es decir, preguntas y preguntas directas. No nada enrevesado, nada fuera de lo normal, preguntas de temario, 100%, o sea, un tema para estudiar, comprender y sacarle rendimiento. ¿Qué son los derechos humanos? Aquellos que gozamos solo por el hecho de ser personas, sin distinción social, económica, política, jurídica e ideológica. Entonces, derechos humanos tienen unas propiedades y características. ¿Por qué pongo juntos propiedades y características? Cuando por un lado normalmente hablamos de propiedades y por otro lado de características. Porque en todos los manuales, en toda la bibliografía que consulté, vienen totalmente mezclados. Nadie se define hacia propiedades o hacia características, con lo cual, pues lo vamos a ver juntos. Con lo cual, los unificamos y ya está. ¿Cuáles son? Nacemos con ellos, innatos, no podemos renunciar, inalienables, están vigentes en todo momento, son imprescriptibles, es decir, no llego a una edad y se me acaban estos derechos. Son indivisibles, forman un conjunto, es decir, tengo derecho a la vida y tengo derecho al honor, no se me puede dividir una cosa sobre la otra. Son universales para todo el mundo, preferentes, son preferentes. Lo primero es la vida, la dignidad, el honor, y después viene el resto. ¿Vale? Son limitados, ya que terminan donde comienzan los de los demás. Son inviolables, ¿vale? No se puede vulnerar ningún Estado, ninguna organización, ninguna persona, nadie, ni personalmente. Son iguales y no discriminatorios para todo el mundo. Conllevan derechos y obligaciones, igual que decimos que donde empiezan los de los demás, terminan los nuestros, pues por lo tanto conllevan unos derechos y unas obligaciones. Son absolutos, es decir, para todas las personas y para todas las autoridades, se le aplican a todo el mundo. Forman un conjunto inseparable, indisolubles, son irreversibles, no se vuelven atrás, es decir, no perdemos derechos una vez que nacemos y por lo tanto los tenemos, y son progresivos, son de carácter evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, es decir, el concepto que hoy en día tenemos de la vida es diferente al que había hace 20, 50, 100, 200 años. El concepto de la dignidad, 3/4 de lo mismo, es decir, van evolucionando como va evolucionando la sociedad, incluso pueden aparecer nuevos derechos como las nuevas tecnologías, etc. Bien, ¿cómo evolucionan estos derechos? Bueno, pues estos derechos aparecen por primera vez reflejados en el Código de Hammurabi, en Mesopotamia, aquel que decía ojo por ojo y diente por diente, y para que se refiera a nosotros, tenemos que basarnos en 4 documentos básicos, en 5 documentos básicos, 2 que proceden del Reino Unido, de Inglaterra, de 1215, la Carta Magna, y de 1689, la Carta de Derechos. En 1789 tenemos la Declaración de los Derechos y del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa, ¿vale? Aparecen citados en el tema, pues que estaba incluido ahí. Y en el medio, desde 1789, tenemos en 1776, es decir, con anterioridad, la Declaración de los Derechos de Virginia, y en 1791, es decir, con posterioridad, la Declaración de Derechos Norteamericana. Vale, pues estos también contienen una serie de derechos que van a ser la base de los derechos humanos, ¿vale? 2 en Inglaterra, 1 en Francia y la Constitución de Estados Unidos con la Declaración de los Derechos de 1791. Con todo esto, fijaros, casi 200 años más adelante, en octubre del 45, 50 países redactan la Carta de las Naciones Unidas,
que da origen a la Organización Internacional de Naciones Unidas, a la ONU. Fijaros en el detalle, es decir, 50 países redactan una carta y esa carta da origen a la organización, no da a la organización origen a la carta, ¿vale? Eso es importante porque más adelante vamos a ver la creación del Comité contra la Tortura y los tratos discriminatorios, y veremos que también se crea a través, primero, una convención, después un protocolo y finalmente una comisión, ¿vale? Entonces, esa carta es la que genera la ONU. Estos derechos humanos, según uno de nuestros buenos amigos que vamos a adquirir hoy, Karel Basak, se divide en 3 generaciones, ¿vale? 3 generaciones. La primera, que sería la positivización, que son derechos civiles a la vida, a la libertad, a la libre expresión y a la propiedad. Es decir, fruto anterior a la Revolución Francesa. ¿Qué se reclamaba? El derecho a la vida, que el monarca no nos pudiera matar porque sí, que no legislara a su libre albedrío como una monarquía absoluta, sino que nos diera, que nos dejara esos derechos fundamentales que son los de la vida. En una segunda generación, cuando eso ya está conseguido, pasamos a la universalización, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna. Es decir, ya tenemos la vida, damos un pasito más. Parece que estamos avanzando igual que en la pirámide de Maslow. Una vez conseguimos unos objetivos, buscamos unos nuevos objetivos. Y la tercera generación, la especialización. Ya tenemos el derecho a la vida, ya tenemos el derecho a la educación, pues ahora ya buscamos al desarrollo, al medio ambiente, a la paz, etc. ¿Vale? Entonces, es la especialización. Dentro de la primera generación aparece un hombre, Atilio Alessio, que aboga porque en esta primera generación se incluyan el derecho al voto, a la huelga, a asociarse libremente, al partido político, a sindicatos, etc. Es decir, es una clasificación dentro de la clasificación de Karel Basak particular de este hombre. Lo digo de cara a un tipo test que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Las generaciones de derechos humanos son de Karel Basak y se basan en 3 generaciones. Este es un matiz que hace este autor italiano, Atilio Alessio, sobre la primera generación. Bien, los derechos humanos. Los derechos humanos nosotros lo vamos a estudiar desde 3 perspectivas. Una, universal, la ONU. 2, a nivel del continente europeo, a través del Consejo de Europa. Y 3, a través de la Unión Europea. ¿Vale? Son las 3 instituciones que para nosotros nos van a dar la referencia de los derechos humanos. Evidentemente, empezamos por la ONU, de carácter internacional, de carácter mundial, porque es la más amplia, y las otras 2, evidentemente, porque son las que nos tocan aquí, por pertenecer al continente europeo y, por supuesto, por estar integrados dentro de este órgano supranacional como es la Unión Europea, que vimos en el tema 4. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que como vimos se había creado en el 45, pues se crea en este caso esta declaración en el año 48 en París. No tiene una obligación jurídica para los países firmantes, es decir, no nos van a imponer ningún tipo de sanción por no cumplirla, pero sí que genera una gran fuerza moral. Consta de un preámbulo y 30 artículos. Uno de los artículos, creo que era el 3 concretamente, lo preguntaron el año pasado en el examen. Yo le doy mucha importancia a los 9 primeros, ¿vale? El artículo 1, la libertad; el artículo 2, la no discriminación, que equivale al 14 de nuestra Constitución; el artículo 3, el derecho a la vida; el artículo 4, la exención de la esclavitud y la servidumbre; el artículo 5, en contra de las torturas; el artículo 9, la detención, que está reflejado en el artículo 17 de la Constitución. Es decir, esos primeros artículos, es importante que le echéis un vistazo a los 30 artículos, pero esos 9 primeros debéis saber de qué van de una manera concreta. Bien, como decimos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene carácter vinculante, pero sí que hay 2 documentos que tienen carácter vinculante. Debido al éxito, a la buena acogida que tuvo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, se crean la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿vale? Que está formada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
estos sí que son vinculantes y estos sí que están sometidos a sanción en caso de no cumplirse. ¿Quién los controla? Los controla el Comité de Derechos Humanos, que es un órgano de expertos independientes formado por 18 miembros que se reúne en Ginebra o en Nueva York en periodos de 3 sesiones al año. Bien, importante, ¿vale? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es vinculante. ¿Qué es vinculante? El Pacto Internacional de Derechos Civiles. Bien, disculparme, que me preguntaba aquí un compañero sobre temas laborales. Seguimos. Como decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante. Sí, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. ¿Y quién controla, quién sanciona, quién dirige estos pactos? El Comité de Derechos Humanos. No confundamos este órgano con los que vamos a ver ahora, con la Convención contra la Tortura, contra el Protocolo Facultativo, con el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, no confundamos estos órganos, ¿vale? Carta Internacional de Derechos Humanos, pactos controlados por el Comité de Derechos Humanos, ¿vale? Dentro de la estructura de las Naciones Unidas, que es complejísima, en este tema ya no sé si la incluí un esquema al final de la complejidad que tiene Naciones Unidas. Si no lo incluí no pasa nada, porque era simplemente para que vierais, si no lo podéis mirar en internet, la cantidad de órganos que tiene. Evidentemente a nosotros no nos interesa para nada. Nosotros vamos a basar única y exclusivamente en los órganos que aparecen en el tema, ¿vale? Que son, en primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos. No podemos confundir Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos se encarga de esos pactos internacionales que vimos antes, mientras que el Consejo de Derechos Humanos sí que es un órgano de la ONU directo, que está compuesto por 47 Estados miembros que son los responsables del fortalecimiento, de la promoción y de la protección de los derechos humanos en el mundo. ¿Quién es el máximo órgano después de este Consejo para la Protección de los Derechos Humanos? El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿vale? Que es un funcionario que solo tiene que rendirle cuentas al Secretario General de la ONU, ¿vale? Bien, esos son los órganos que nos interesan que conozcáis dentro de la estructura de la ONU, ¿vale? El Consejo y el Alto Comisionado. Punto. ¿Qué otra cuestión importante tenemos dentro o generado a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Convención contra la Tortura, ¿vale? Esto quizás sea la parte más importante de este tema y sobre todo dentro de lo que es la ONU. Bien, en el Pacto Internacional dice que nadie puede ser sometido a torturas, ¿vale? ¿Qué se considera una tortura en primer lugar? Bien, la tortura es todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores, sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos o mentales, con el fin de obtener de ella una declaración o de un tercero información o una confesión. Pero tiene que ser realizado por un funcionario público o mandado por un funcionario público. Es decir, un particular no puede cometer torturas. Podrá cometer lesiones, homicidio, tentativa de homicidio, violencia, lo que sea, pero no comete torturas. Una tortura solo la puede cometer un funcionario público o por mandato de un funcionario público para obtener información. Es decir, que si un funcionario público le da 3 guantazos a una persona, no comete una tortura, cometerá un delito de lesiones graves o leves, agravado por la condición de funcionario. Pero voy a bajar aquí, que parece que refleja mucho la luz. Cometido por un funcionario con ese agravante, pero no será una tortura. Es decir, la tortura tiene que ser cometida por un funcionario público y para obtener una determinada información, ¿vale? Si no, no es tortura. Bien, eso es importante. Bien, ¿cómo se controlan que no se cometan torturas o se previene que se cometan las torturas? Bueno, pues para esto, esta convención, que es un documento obligatorio, como veremos ahora un poquito más adelante, bueno, como está establecido en el tema un poquito más adelante, es un documento obligatorio
crea un comité contra la tortura. Este comité es el que se va a encargar de vigilar, prevenir y controlar que ningún país o ninguna organización cometa ningún tipo de estos hechos. Está compuesto por 10 expertos, elegidos por 4 años, que podrán ser reelegidos. Tienen que presentar un informe anual a la Asamblea de Naciones Unidas y se reunirá con el subcomité por lo menos una vez al año. Cito aquí el subcomité, que va a ser un órgano que cree este comité para llevar a cabo las visitas de prevención o de control de la Comisión de las Torturas. Bien, entonces, la Convención, que es un documento obligatorio, crea el comité. Y el comité contra la tortura, ¿en qué se va a basar para poder llevar a cabo las misiones que le establece esa convención? Pues se va a basar en el protocolo facultativo de la Convención contra las Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Vale? 1. Tenemos la Convención contra la Tortura, que es un documento obligatorio. Para poder llevarlo a cabo, crea un comité compuesto por 10 expertos, y estos 10 expertos se tienen que basar en un documento que diga qué es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer o cómo se va a hacer. Bueno, pues ese documento es el protocolo facultativo de la Convención contra las Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aquí os viene la definición y la diferenciación entre convención y declaración. Esta convención establece que el comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la convención, ¿vale? Convención, comité, protocolo, ¿vale? Quiero que distingáis esos 3 órganos. Es muy importante, como digo siempre, comprender los temas, comprenderlos para poder estudiarlos, porque si no, no nos los damos metido. Esto nos ayuda pues, a diferenciar este comité contra la tortura, pues, del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, ¿vale? Para saber dónde estamos en cada momento, ¿vale? Ese comité servía para unas funciones dentro de los pactos, ¿vale? El Consejo de Derechos Humanos es un órgano de la ONU que rinde cuentas a la ONU, ¿vale? Y aquí estamos hablando ahora mismo de las torturas, entonces tenemos que ir diferenciando esas cosas. Bien. El Comité contra la Tortura se reúne en Ginebra 2 periodos al año. Como objeto, como ya dije, tiene prevenir, mediante el establecimiento de un sistema de visitas, que se cometan torturas. ¿Cómo se realizan estas visitas? Bien, pues estas visitas, evidentemente, esos 10 expertos no pueden estar en todo el mundo. Con lo cual, como no pueden estar en todo el mundo, crean o dicen que se tienen que realizar por unos mecanismos nacionales de prevención. Vale, bien. Pero tampoco se fían de que esos mecanismos nacionales, en todos los casos y en todos los países, vayan a realizar esas visitas como ellos quieren que se realicen. Entonces dicen, nosotros 10 no podemos estar en todo el mundo, pero al mismo tiempo no nos podemos fiar de los mecanismos nacionales, porque oye, hay determinados países que como sabemos, pues da igual que tengan un mecanismo, porque si el mecanismo está corrupto o viciado, pues ya no va a servir de nada. Con lo cual, ¿qué establecen? Dicen, pues vamos a crear un subcomité. Es decir, ese comité contra la tortura crea un subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Y este subcomité es el que efectivamente va a llevar a cabo esas visitas y va a controlar directamente a los mecanismos nacionales. Bien, vale. Tiene su sede en Ginebra, está compuesto por 10 miembros, hasta que se registre la 50ª adhesión. A partir de ese momento, este subcomité estará compuesto por 25 miembros, es decir, desde el 2009 está compuesto por 25 miembros. Empezó con 10 y en la actualidad tiene 25. Fijaros que el comité tiene 10, ¿vale? Subcomité, 25. Elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, ¿vale? La distribución tiene que ser geográfica y equitativa entre sus miembros, de todos los países tienen que estar representados, y representar las diferentes formas de civilización y la representación entre los géneros. Vale, ¿cómo se designan a los miembros de su comité? Importante, porque hay que tener en cuenta una serie de características. Cada estado puede designar a 2 miembros, ¿vale? Hasta 2 miembros, es decir, puede designar 1 o 2. Bien,
Estos candidatos tienen que tener la nacionalidad de un Estado parte, ¿vale? Es decir, no pueden ser de un Estado exterior, tienen que ser de un Estado parte. Al menos uno de los candidatos tiene que tener la nacionalidad del Estado parte, es decir, España no puede presentar un alemán y un francés, no, puede presentar un español y un alemán, ¿vale? Puede presentar uno o dos, y uno de ellos al menos tiene que ser del país que lo presenta. No se puede proponer la candidatura de más de dos nacionales de un Estado parte, ¿vale? Es decir, españoles solo pueden ir dos, los proponga España, o los proponga Alemania, o los proponga Francia. Ahora bien, entra la cuarta característica. Un Estado parte, antes de proponer a un miembro de otro país, tiene que preguntarle. Como hay un límite de dos por país, si Alemania quiere proponer a un español, pues tiene que preguntarle a España qué le parece si propone a ese, porque si es el mismo que propone España, pues ya va a tener dos propuestas y va a tener más posibilidades de salir. No, pero es que si España presenta a Antonio y a Manolo, y Alemania quiere presentar a Pepe, no se puede, porque como dijimos, como máximo dos de cada país. Estas características son muy importantes, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona el subcomité? Bueno, muy fácil. La mitad más uno de sus miembros consideran quórum, es decir, mayoría simple, y las decisiones también por mayoría simple, por la mayoría de los votos de los presentes. Las sesiones son privadas y lo que hacen básicamente es realizar las visitas a los centros de internamiento. ¿Vale? Se hace un sorteo para un programa de visitas periódicas y son realizadas como mínimo por dos miembros del comité, que siempre van a ir acompañados de los miembros de los mecanismos nacionales. Ninguna autoridad o funcionario puede permitir sanción alguna contra una persona o organización porque dé cuenta a su comité, se comunica sus recomendaciones, publica un informe, bueno, una serie de características que ya las veis en el tema, que no vienen al caso aquí. Cada Estado, como dijimos, tiene un mecanismo nacional, que lo tiene que tardar un año como mucho en crearlo desde que se entra en vigor este protocolo en ese país. Ya lo vimos en el tema 2, en España la institución del Defensor del Pueblo es la que tiene encomendada la misión del mecanismo nacional a través de la adjuntía primera y de la adjuntía segunda, ¿vale? Entonces aquí ya no nos paramos mucho más. El mecanismo nacional tiene un consejo asesor, pregunta de examen del año pasado, ¿vale? Compuesto por un vocal, ¿vale? De la Organización Médica, del Consejo de Oficiales y Psicólogos de España, bueno, etcétera, ¿vale? Una serie de personas que componen ese consejo asesor que debéis echarle un vistazo. Otro órgano que tenemos y que debemos tener en cuenta, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hasta ahora estamos hablando de la tortura y aquí lo que hablamos es de la discriminación racial. Fue adoptada por Naciones Unidas en el año 65, es decir, es más tardío. Define la discriminación racial que ya sea por motivo de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, compuesto por 18 expertos